Sé que la mayoría de los senadores entienden mucho de todo este rollo, pero yo no. Les digo la verdad, yo no. Entonces lo que quiero es que en el día de hoy alguien que sepa de esto nos explique qué pasó en el proceso de Mayorkas. O sea, ¿iba a haber un impeachment? ¿Iba a haber un juicio o no? ¿Qué pasó? Que me lo expliquen legalmente. Yo que soy un perfecto ignorante. Que me expliquen qué pasó. ¿Por qué no se llevó a cabo? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese proceso? Porque yo quiero que me lo explique alguien que sepa. Y aquí les vamos a tener un gran conocedor de la ley, que es increíble y sabe de esto mejor que todos nosotros y nos lo puede explicar de forma sencilla y directa para comenzar este programa y estar al tanto de todo lo que está pasando. Hay otra cosa. ¿Qué opina usted, querido oyente, de esta ley o este bill que ha propuesto el gobernador de la Florida de enseñarle a los niños desde el kindergarten sobre el comunismo y el impacto del comunismo en la historia del mundo y de esta nación? Pasó precisamente en un aniversario de la invasión de Bahía Cochino aquí en Hialeah Gardens. Hubo un evento con varios veteranos de la brigada 2506 y se llevó a cabo este evento con el gobernador firmando esta ley. A veces me pregunto, ¿será esto, y perdónenme señores, pero hay que hablar claro, manipulación política, manipulación emocional o será algo real? Por mi parte, yo lo veo como algo positivo y les voy a decir por qué. Y si tú no lo ves así, dímelo, que me encanta saber de todo el mundo. Lo veo positivo, ¿por qué? Porque están adoctrinando, escúchenme bien, a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes. Ayer en Columbia University en Nueva York, anoche, hubo una manifestación pro-Palestina toda la noche. De muchachitos de 18, de 19, 20 y unos cuantos más viejitos que son sus profesores liberales que les encanta estar en las universidades, adoctrinando. Qué bueno sería que nuestros muchachos sepan del comunismo y de las dictaduras y de todo eso temprano en su vida. ¿Qué opina usted de todo esto? Quiero hablar contigo porque en unos instantes va a estar conmigo una gran persona, una gran voz que va a poder explicarnos qué pasó. ¿Y qué opinas de este tipo de problema que está ocurriendo ahora? No sé si saben ustedes que una periodista, una escritora de Fox News dijo que Marjorie Taylor Greene es una idiota. Y usó esa frase en Fox News, una cadena conservadora. Salió diciendo es una idiota, porque con sus acciones de tratar de sacar a Mike Johnson le está haciendo daño al Partido Republicano en un año de elección que supuestamente se supone que se una el Partido Republicano contra lo que está ocurriendo en la nación. ¿Qué opina usted sobre el uso de ese término idiota? ¿Y qué piensa usted sobre lo que está pasando? Mike Johnson, que me parece un hombre equilibrado, me parece un hombre inteligentísimo, dice que le parece absurda la acción de Marjorie Taylor Greene, pero la respeta. Dijo que ella vote como todos los demás pueden votar. Puedes votar a favor, puedes votar en contra. Eso es lo que dice la periodista, by the way. Esta periodista de Fox News dice lo mismo, que Marjorie Taylor Greene lo que tenía que haber hecho, haberse quedado calladita y tenía que haber votado lo que ella piensa y cómo ella piensa. ¿Qué opina usted? 305-400-0670 para hablar claro, 305-400-0670. Y también quiero que sepan que estamos en el Facebook Live de La Poderosa 670 AM en su dial. Y estamos hablando claro, señores. En esta emisora se respetan todas las opiniones. No es como otras emisoras que te censuran lo que tú dices, lo que puedes decir, lo que no puedes decir. Aquí todas las opiniones, todas son siempre bienvenidas y vamos a hablar claro.
Para empezar a hablar, Carmen, esta mañana, quiero la voz autoritativa de una persona que nos puede explicar qué pasó ayer. ¿Qué fue eso que vimos que no entendí? Y por eso tengo al doctor Leal conmigo, abogado constitucionalista y un gran amigo de este programa. Doctor Leal, buenos días, ¿cómo estás? De manera muy recíproco y gracias por la invitación como siempre. Doctor Leal, explícame, por favor, explícame que soy ignorante, no entiendo, what's up. Esos senadores acercándose a firmar, estaban haciendo un roll call, ¿verdad? Sí. Estaban presentes. Sí. Al poco rato de ello yo veo los tweets y veo los mensajes de varios senadores republicanos y también demócratas diciendo que el proceso iba a durar unas 2 horas. Y yo me monté en el carro, fui a buscar a los muchachos, pero yo viendo al tanto, manteniéndome al tanto de todo el impeachment de Mayorkas, y de repente no hay impeachment. Explíqueme, por favor. Yo estoy completamente fuera de onda. No entiendo qué pasó. Después de tanto tiempo preparando el famoso impeachment, al principio del proceso, y dijo incluso Schumer, que es el líder demócrata del Senado, que iba a haber un debate, que se iba a hablar, que iba a haber 1 hora de debate. No pasó nada de eso. What happened? Ok. Después de que se transportaron los artículos de destitución de la Cámara al Senado, que creo que fue hoy es jueves, fue el martes. Ok. Entonces el juicio empieza el miércoles. Se había llegado a un acuerdo entre Schumer y McConnell, donde básicamente, y esto era a través de un proceso de consentimiento unánime, de que iban a haber esas 2 horas de debate sobre estos artículos de destitución. Pero cuando hicieron el roll call, o sea, la asistencia, hubo un senador que objetó. Al objetar... Un senador republicano. Sí, un senador republicano. Era un señor mayor, no me acuerdo quién era. No, se me escapa el nombre ahora. Okay. Al haber objetado, entonces Schumer dijo, ok, y hace una moción para desestimar la primera acusación en contra del secretario Mayorkas, que literalmente dice de que deliberadamente y sistemáticamente se ha negado a cumplir con la ley de inmigración. Ajá. Entonces, existe el voto donde el Senado vota por un voto de 51-49 de que este artículo en la Carta de Destitución es inconstitucional por no cumplir con el artículo 2, sección 4 de la Constitución de los Estados Unidos de América, que dice que el presidente, vicepresidente y cualquier oficial civil de los Estados Unidos puede ser removido de su cargo por destitución por motivo de o haber sido convicto de traición, soborno u otros delitos hartos o menores. Entonces, considerando de que no se le acusó de un tema de traición, soborno u delito mayor o menor, determinaron desestimar el cargo. Se desestimó el primer artículo de destitución. Ya cuando iban para el segundo artículo de destitución, que básicamente era violación de la confianza pública, entonces hubieron una serie de votos para tratar de aplazar el juicio de destitución. El primer voto era para aplazarlo, creo que para el 30 de abril, perdió 49-51. Después hubo otra moción para aplazarlo para el 1 de mayo, perdió 49-51. Hubo un tercer voto que se me hizo el más interesante en ese sentido, donde pide el aplazamiento de uno de los senadores hasta el 6 de noviembre del 24, con la intención de que las elecciones presidenciales tomen lugar el 5 de noviembre. ¿Ok? Igual perdió 49-51. Entonces, presentaron en la segunda moción de desestimación del segundo cargo de destitución de violación de la confianza pública y fue aprobada 51-49 y por lo tanto los artículos de destitución han sido desestimados por inconstitucionalidad y terminó el proceso. Ya el 14 de febrero
los congresistas lo habían impeached supuestamente. Mandan eso al Senado. El Senado tiene la última palabra. Pero en el proceso, casi al principio, se desestimaron los artículos de impeachment. En el juicio. El juicio... Pero dicen que el juicio no empezó. O el juicio sí empezó. Sí, empezó. No empezó. Los artículos de destitución, the articles of impeachment, existen. O sea, he was impeached. Él fue, vamos a decir, acusado formalmente para un juicio político. Okay. Eso se transporta al Senado. El Senado es quien conduce el juicio. Ese juicio no toma lugar porque el Senado votó mayoritariamente de que los artículos de destitución eran inconstitucionales y por lo tanto fue una desestimación de la causa y no hubo juicio. Fue un dismiso. Sí, no, y no cabe duda que la mayoría es demócrata, pero por muy poco. O sea, fue 51-49, o sea que son 3 votos de diferencia. Pero esto al final me parece, doctor Leal, y ahora me voy a poner el sombrero del sentido común y me voy a poner el sombrero de lo que está pensando el votante de Estados Unidos. Esto beneficia a los republicanos a largo plazo, porque la gente está enfadada con el sistema de la frontera. Están enfadados de que hay de 8 a 10 millones nuevas personas en el país durante la administración Biden, y la gente, ya las encuestas lo están diciendo, es uno de los temas más preocupantes que la gente va a llevar consigo en su cabeza al acercarse a las elecciones del próximo presidente. ¿Sí o no? Sí, pero eso es política. Entonces, la pregunta es, bueno, pero la pregunta es de que si miembros del Congreso, el público en general, estén insatisfechos con el desarrollo del cargo por parte del secretario Mayorkas como secretario del Departamento de Seguridad Nacional, si esa insatisfacción, si ese estar en desacuerdo con la política inmigratoria del secretario del Departamento de Seguridad Nacional es constitucionalmente suficiente para iniciar un proceso de destitución o un impeachment, y si es constitucionalmente suficiente para que la persona sea convicta. Y ahí es donde viene la pregunta, porque lo que no queremos constitucionalmente, no estoy opinando sobre el mérito de su desarrollo como secretario del Departamento de Seguridad Nacional, lo que no queremos constitucionalmente es que el tema del juicio político se convierta en un tema de política y no un tema que tenga que ver específicamente con que la persona haya sido convicta de traición, soborno u otros delitos hartos o menores, y en realidad creo que es lo que tenemos que tomar conciencia, no solamente nosotros los votantes, pero como nación y los mismos miembros del Congreso, porque lo que hemos visto en los últimos años, incluyendo el presidente Trump, es que se está utilizando este proceso del juicio político como arma política cuando cuenta con los votos necesarios para al menos iniciar el proceso con los artículos de destitución, y si de verdad queremos que esto se convierta en un arma política cuando es una medida tan seria constitucionalmente, y en realidad por ese motivo es que requiere un voto de 2/3 partes del Senado para que la persona sea convicta y destituida. Así que en realidad es una pregunta que creo que vale la pena reflejar sobre ella y determinar qué uso le queremos dar a esta cláusula constitucional, porque si lo convertimos en un arma político le quita, creo yo, la seriedad de los temas que realmente creo yo que fue diseñada para poder ser utilizada. Sí, eso fue lo que dijo Schumer. Y básicamente una de las frases que yo creo que se va a quedar para la historia es que esto puede crear un precedente negativo, fue básicamente lo que él dijo, para el futuro, de que se use el tema del impeachment por razones políticas y no porque una persona ha violado la ley. Y padre, lo importante de esto es lo siguiente. O sea, hay que entender, o sea, el presidente Biden fue electo constitucionalmente por el voto del pueblo americano a través del colegio electoral, y fue un resultado certificado por ambas cámaras de Congreso el 6 de enero.
es un oficial electo por el pueblo americano. Él, como presidente, tiene la potestad de nombrar los jefes de departamento, los jefes de gabinete. Entonces, en realidad es él representando el voto del pueblo americano. Y pero si una persona no cumple la ley, porque el debate aquí, entiendo lo que está diciendo, doctor Leal, pero el debate aquí es que los republicanos están diciendo, y gran número de gente en Estados Unidos lo creen así, de que Mallorca se está rompiendo nuestras propias leyes al no enforzar lo que está pasando en la frontera. Por ejemplo, ayer dijo Thune, y ahora me encontré el nombre, South Dakota, el minority whip republicano John Thune dijo así: I think it goes without saying that Biden's policies have led to the worst border crisis in American history. You should have fixed it. O sea, como diciendo, la forma de proceder, la política de Mayorkas y Biden ha causado esta crisis histórica en la frontera. ¿Qué dice usted? Bueno, yo lo que hice en preparación a esta entrevista o esta presentación, yo literalmente busqué los artículos de destitución. Consiste de 20 páginas. Wow. Y sí hay temas legales aquí que yo sí creo que vale la pena discutir y en realidad entiendo, o sea, porque yo me dedico a inmigración, entiendo en qué se están basando. Cuando el primer artículo, que tiene que ver con haber incumplido deliberadamente con las leyes de inmigración en el país, ellos nombran las leyes. La primera ley tiene que ver con que cualquier solicitante de entrar al país, que entre por la frontera, son personas que están sujetas y legalmente están sujetos a detención mandatoria. Y ellos alegan que en vez de cumplir con este requisito de la detención mandatoria, que básicamente ha implementado un esquema de detener y liberar, catch and release, y que ellos consideran que está incumpliendo con esa ley. La segunda ley tiene que ver con aquellas personas que están en proceso de deportación expedita, que se presentan en la frontera para pedir asilo, que le hacen su entrevista de miedo creíble y aprueban la entrevista de miedo creíble. Igual, esas son personas que están sujetas a detención mandatoria y que no está cumpliendo con la detención mandatoria de aquellas personas que piden asilo en la frontera y aprueban su entrevista de miedo creíble. Tercero, hay una cláusula que tiene que ver que aquellas personas que estén en proceso de deportación expedita y que no tengan un temor creíble de asilo, ¿ok? Que igual son detenciones mandatorias hasta que sean deportados, pero igual que estas personas en algunos casos son liberados, cosa que es cierto. ¿Qué le dices a nuestro oyente Gustavo Fonseca, que dice: hola padre, las dictaduras hacen esto, imponen sus decisiones, ellos ya decidieron que no había impeachment? ¿Qué le dices? Bueno, se puede ver de la otra manera, que las dictaduras también inician procesos para destituir sus enemigos políticos. Así que por eso este tema del juicio político es tan delicado para mí, porque de cierta manera es desobedecer el mandato del pueblo americano quien elige el presidente, quien tiene la potestad de nombrar este secretario del Departamento de la Seguridad Nacional. Y como la que acabo de mencionar, padre, hay otra cláusula que ellos señalan que él no ha implementado, que es la detención mandatoria para aquellos extranjeros, inmigrantes que han sido convictos de delitos serios o de lesa moral o delitos mayores bajo ley migratoria. Y por último, que ha incumplido con la ley teniendo que ver con el parol humanitario, porque ha creado un programa sistemático para emitir paroles humanitarios y que la ley no está diseñada para eso. Entonces, bueno, hacemos una pausa breve, doctor Leal. Tenemos que regresar con... Muy buenos días, amigos. Gracias por estar con nosotros. Les saluda el padre Alberto Cloutier. Y para mí es un honor tener al doctor Leal aquí conmigo, pero quiero hablar con los oyentes ahora. Sé que hay mucho que hablar. 305-400-0670. 305-400-0670. Estamos hablando claro. Buenos días. Buenos días. Buenos días, padre Alberto. Buenos días, doctor Leal. Buenos días. Doctor Leal, ¿usted no cree... Usted con su experiencia, porque fíjese, yo tengo en este país más de 53 años, ¿ok? Y en el programa anterior de Aarón y el trío de la mañana, sí, ellos hablaron la idea del Partido Demócrata, ¿no? De la forma. Pero le voy a decir una cosa,
¿usted no cree que ya está al ojo público? Es una agenda. Esto es una agenda. Oiga, hay que admirar al Partido Demócrata de la forma que ellos están trabajando. Fíjese, el Carnaval de Brasil, al otro día que se acaba, empiezan ellos a construir todas las cosas del año que viene. Esta gente, 4 años, y siguen, como que no, aún ellos pierdan en las elecciones, ellos siguen, y eso es acá por paga. A mí me parece que esa gente tan por paga, es una agenda tremenda, que ya está descubierta, ya hasta en la televisión, en radio, en todo, que uno se da cuenta como que, oye, soy incansable, yo soy del Partido Republicano, ¿cómo yo voy a tener, después de una elección tan grande, seguir al otro día patinando y patinando? Estoy cansado. Esta gente no se cansan aunque pierdan. Explíqueme eso, esta agenda, dígame por qué. Bueno, ¿usted se refiere al tema de inmigración o qué tema en particular si usted se refiere con la agenda? Contra Trump, esos cargos son agenda, que no hay otra forma de pararlo, porque sí, que es como una agenda política. Es como, él está diciendo, doctor Leal, me parece que es como una agenda política en contra de los conservadores en el país. Bueno, mire, entiendo la pregunta, yo lo veo desde este punto de vista. Yo añoro los tiempos anteriores donde cada partido tenía su plataforma de la postura política que ellos tomaban referente a distintos temas que tienen que ver, como por ejemplo el tema de la inmigración, el tema de los derechos reproductivos, el tema de control de armas de fuego, aborto, el tema de control de armas de fuego, el tema de relaciones exteriores, economía. Y usted entendía que la plataforma del Partido Demócrata tenía sus posiciones referentes a esos temas que son de importancia nacional, y la agenda del Partido Republicano tenía sus posturas políticas referentes a estos temas de importancia nacional, y uno como votante podía escoger con el partido con quien más se alineaba referente a estos temas de gran importancia. Y lo que sí lamento es que en vez de debatir y discutir y llegar a soluciones sensatas referente a todos estos temas, o sea, el tema de la inmigración es un tema que es una crisis y hay que buscar soluciones. El tema de la economía es una crisis y hay que buscar soluciones. El tema de relaciones exteriores es una crisis y hay que buscar soluciones. En estos momentos estamos enfrentando 2 guerras, o sea, la de Ucrania y la de Israel, y posiblemente una tercera con Irán. Entonces, en realidad, es un momento de seriedad, y en vez de eso, estamos con estos juegos políticos de los artículos de destitución de Mallorca, los juicios en contra del expresidente Trump, por presuntamente, supuestamente haber hecho registros falsos comerciales. Entonces, en realidad, en vez de enfocarnos en las cosas como nación, como pueblo americano, independientemente de su partido político, y buscar soluciones sensatas, estamos con esta, y entiendo eso, estamos perdiendo el tiempo, en mi opinión, con temas que realmente no avanzan los intereses de este país. Y eso yo creo que es muy lamentable. Doctor Leal, pero por más que uno trate y por último, de entenderlo, bien rapidito, y felicito al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que a pesar de cierta oposición política que está enfrentando, él quiere lidiar con el tema de Ucrania, él quiere lidiar con el tema de Israel, él quiere lidiar con el tema de Taiwán, y él quiere presentar estos proyectos de ley en la Cámara porque él entiende que los Estados Unidos, como el líder mundial y básicamente el líder de la democracia en el mundo, tiene cierta obligación de defender la democracia mundialmente, y él está dispuesto de que estos temas sean votados en la Cámara, y yo personalmente lo felicito, porque eso... Pero, hasta que los republicanos en el Senado y en el Congreso, los republicanos no se unan a Trump, vamos a perder. Oiga esto,
vamos a perder, porque ellos les sobra gente para unírsele, a ellos les sobra. Y a uno le da una brega que no hay forma que Trump pueda salir, porque ese es el gran problema que hay. Ellos creen, los republicanos que votan en contra de Trump, creen que tienen otro chance por otro lado, y ya se está llegando la hora cero. ¿Usted lo entiende? Yo entiendo que yo añoro un liderazgo como lo que pudimos vivir mi padre Alberto y yo, tal vez usted, cuando el mandato del presidente Reagan. Y es la paz a través de la fuerza. Exacto. Y eso es lo que yo añoro, y esa seriedad y ese liderazgo y ese compromiso con la democracia y la libertad y los derechos humanos y los derechos civiles, y darle la oportunidad no solamente a los ciudadanos de este país, pero el mundo entero, poder prosperar en sistemas democráticos, capitalistas, repúblicas, y su mandato fue marcado por ese compromiso intachable de querer apoyar la democracia y la libertad. Y yo añoro esos tiempos cuando teníamos líderes que mundialmente luchaban por ese concepto que es tan importante para todos nosotros. 200-0670, tanto que comentar en el día de hoy, el famoso impeachment trial de Mayorkas ayer, el juicio que antes de empezar se acabó. Invitaron a todo el mundo a la fiesta y la fiesta fue suspendida. Yo estoy confundido con todo eso, pero el doctor Leal lo ha explicado ya legalmente lo que pasó. ¿Qué opina usted de todo eso? Doctor Leal, a mí me hubiera gustado haber escuchado un poquito de debate entre los dos lados. Bueno, a mí también. Y creo que de hecho es lo que habían acordado. Busqué el nombre del senador, fue el senador Eric Schmidt del estado de Missouri, quien objetó al acuerdo que habían llegado de creo que eran 2 horas de debate y algunos votos sobre objeciones de los senadores republicanos, pero en honor a la verdad era... ¿Por qué es que objetó, doctor Leal? ¿Por qué objetó él? ¿Por qué objetó a eso? No entiendo. Literalmente dijo que no deberían aceptar la oferta de Schumer porque los demócratas estaban demoliendo 200 años de precedente referente a los juicios políticos con el intento de querer desestimar el juicio. Entiendo. Y por eso objetó. O sea, que tuvo sus razones también. Gracias a Dios que tenemos al doctor Leal aquí para explicar estas cosas complicadas. Sí, es un poco complicado, pero generalmente el Senado... procesalmente muchas veces usa el mecanismo del consentimiento unánime para ir avanzando, y cuando hay una objeción, cuando algo presuntamente iba a proceder con consentimiento unánime, entonces ya básicamente aceleró el proceso de la finalidad que iba a tomar lugar de cualquier manera. Pero sí no tuvimos la oportunidad de escuchar al menos un par de horas de debate, que yo sí creo que hubiera sido producente. Sí. A mí me gusta hablar claro, y yo te digo, yo me sentí ayer un poco decepcionado por el proceso, porque yo dije, óyeme, después de tanto rollo, después de tanta cosa que hemos pasado, que no puedan ellos por lo menos, o sea, dar cada lado y que la gente, que el pueblo norteamericano, que es lo que más me interesa a mí, por el bien de nuestra democracia, pueda dar su opinión o pueda ver las opiniones que hay sobre la mesa. Me pareció de verdad ridículo, pero bueno. Bueno, yo creo que hay dos cosas que se pueden analizar aquí. Primero, si debían de haberse aprobado estos artículos de destitución, eso no había ocurrido con un miembro del gabinete presidencial en más de 150 años. O sea, y segundo, ya que ocurrió, también es muy debatible de que no hayan hecho un juicio pleno y que lo hayan desestimado desde un inicio. Bueno, rápidamente, estoy totalmente de acuerdo con la independencia de poderes, la separación de poderes. Yo creo que esa es una base constitucional muy importante, infalible, que debe de ser protegida a toda costa. Yo también señalé y señalo, no me gusta el uso del procedimiento del juicio político cuando en realidad no hay un delito de traición, soborno o un alto delito o delito menor. Entonces, yo entiendo también el punto de vista... Mi amigo,
Déjeme terminar. El primer juicio político déjeme terminar, que el primer juicio político contra Trump, desde mi punto de vista, fue muy cuestionable. Y probablemente ese proceso nunca debiera de haber sucedido. Ya el segundo tenía que ver con el 6 de enero, es más debatible. Pero yo siempre he opinado y considero constitucionalmente que el mecanismo del juicio político se tiene que reservar para casos extremos que encajen constitucionalmente con el requisito de la Constitución. Pero discrepo en el uso del calificativo ilegal o el sustantivo, mejor dicho, el calificativo ilegal para referirse, o sea, la ilegalidad es un acto, no se debe utilizar para referirse a una persona. Y ahora, que cometieron en algunos casos un delito federal de ingresar a los Estados Unidos sin visa o otro documento autorizando la entrada al país, eso sí se puede decir, cometió una ilegalidad, pero yo sí creo que es peyorativo y creo que es divisivo llamar un grupo de personas con la palabra ilegal, porque creo que realmente eso se trata de un acto y no una persona. Es primero. Lo segundo, me encanta que hayas llamado, Mayra. A mí sí me hubiera gustado, y esto ya es un poco técnico y no quiero ser demasiado técnico para la audiencia, a mí sí me hubiera gustado que hubiera habido un debate, porque por ejemplo, y estas son cosas que Mayra y yo tal vez podamos entender, parte de lo que se le acusó a Mayorkas era la violación de la sección 235B2A de la ley de inmigración, que cualquier solicitante de admisión en una detención mandatoria pendiente de un proceso de remoción. Entonces la 235B1B de que deportación expedita con miedo creíble, detención mandatoria, la 235B1B 3-4 de que deportación expedita donde no aprueban la entrevista de miedo creíble, la detención mandatoria, y en realidad se han incumplido con estos mandatos, la 236C de la ley de inmigración, que tiene que ver con la detención mandatoria para aquellos que han sido convictos de delitos de vileza moral o delitos mayores bajo ley migratoria, en la 241A2 teniendo que ver que deben de ser detenidos los inmigrantes durante su periodo de remoción del país si tienen orden final de deportación, y en particular se refirieron a las guías de Mallorca. O sea, que estos eran temas que creo hubiera sido importante para que el público entendiera de que la ley exige todas estas cosas y que muchas veces por falta de capacidad y falta de espacio de detención no han podido cumplir, y esa parte del debate... Eso me encantaría que se hubiera debatido. Ahora, eso sí no se vale, porque está muy bueno esto. Doctora Jolie, te tienes que quedar, y doctor Leal, te tienes que quedar, porque tengo que hacer la pausa mandatoria hasta ahora para escuchar las últimas noticias. Eso es breve, regresamos. Yo creo que en realidad a mí por eso me gusta ver cada cosa particularmente. Y si estamos hablando de los artículos de destitución, hay que ir uno por uno de las cosas que están alegando. Primero, la violación sistemática de las leyes de inmigración. Bueno, ¿cuál es la primera ley de inmigración? La sección 235B2A, la detención mandatoria de un solicitante de admisión. Es que la gente no entiende eso. Déjame terminar, por favor, yo la dejé hablar. El problema es de que usted lo sabe igual que yo, que cualquier persona quien solicita ser admitido a este país tiene un derecho por convenio internacional, por ley doméstica, por regulación doméstica, de expresar un temor de ser perseguido en el país de origen, y tiene derecho al menos de un proceso de deportación expedita con entrevista de miedo creíble. Entonces, esas son personas que presuntamente legalmente deben de ser detenidos durante ese proceso, pero si no hay espacio, si no hay centros de detención, si no hay capacidad de detención para detener a todas estas personas, entonces está en la disyuntiva de cuál de las leyes violó, o sea, la detención mandatoria o privar a estos inmigrantes la oportunidad de solicitar asilo, que es su derecho cuando lleguen a este país. Entonces, en realidad, es un debate importante que debía de haber tomado lugar, porque parte del problema de poder aplicar la ley de inmigración es tener la capacidad de poder hacerlo. Igual, cuando alguien ya
esté en un proceso de miedo creíble y detención mandatoria, si hay espacio, si son detención mandatoria por antecedentes penales, si hay pendiente corte. Sabemos perfectamente bien que ni siquiera hay la capacidad de poder deportar a todas las personas que están con órdenes finales de deportaciones, tanto en la frontera como en el interior del país. Entonces, estos son temas serios que requieren soluciones serias, con un debate sensato, con un debate sensible, y ver cuáles son las soluciones para al menos aplicar correctamente las leyes de inmigración que sí existen. Entonces yo creo que en parte estos artículos de destitución se basaron en estos temas que son importantes, porque la ley exige estas medidas, pero si es imposible cumplir con las medidas, o de lo contrario es violar otros aspectos de la ley de inmigración, entonces hay que analizarlo y buscar soluciones que respeten la ley lo más posible. Gracias, doctora Jolie, que necesitamos, vamos a hablar con todos los oyentes que quieran opinar sobre este caso y muchos más. Lo que salió en Fox News ayer de que Marjorie Taylor Greene es una idiota, esa palabra usó la periodista, no lo estoy inventando, she's an idiot, es porque imagínense, están con el rollo, como mencionaba la doctora Jolie, de Mike Johnson, que si sacara a Mike Johnson. El presidente Trump ya ha dicho que no está a favor de esta nueva, pudiéramos decir, ¿cómo pudiéramos decir? Este removal, ¿no? Es un attestation, no sé cómo. De esta destitución. Pero esto tiene ya que ver internamente con el Partido Republicano, porque ellos tienen un mecanismo de destitución del presidente de la Cámara, de que con la moción de un solo representante, siendo apoyada por otro representante, en teoría es el presidente de la Cámara, que fue lo que pasó con McCarthy, ¿ok? Cuando presentaron la moción de destitución, fue apoyada, seconded, por otro representante, hubo un voto y lo destituyeron. O sea, ¿y eso mismo no existe en el Partido Demócrata? No, porque eso tiene que ver con procedimientos internos de cada partido, de cómo destituir sus respectivos líderes del cargo de la presidencia de la Cámara. Entonces, en este caso, para que McCarthy, esto empezó con el nombramiento de McCarthy, para que McCarthy alcanzara la presidencia de la Cámara, él tuvo que acceder al mecanismo, lo llaman un motion to vacate, donde básicamente él accedió a que un solo representante, siempre y cuando lo apoyara otro, podía presentar la moción y su presidencia o liderazgo de la Cámara estaba sujeto a voto en cualquier momento. Entonces está como ejerciendo bajo la amenaza que en cualquier momento lo puedan destituir. Pasó con McCarthy. El problema es que si de verdad queremos que pase con Johnson también, porque como quiera que sea, esté o no esté de acuerdo con la persona, que o sea, este cambio constante del liderazgo y de la presidencia de la Cámara de Representantes es dañino porque frena la acción legislativa que ellos tienen que tomar. Yo creo que es importante, yo di la explicación de cada una de esas secciones. Los artículos de destitución que sean 20 páginas, que es lo que se iba a debatir, que fue lo que nosotros no pudimos ver ayer porque se desestimó los artículos. Entonces es importante entender lo que la ley, o sea, si vamos a debatir, si vamos a hablar claro, si vamos a analizar, pues vamos a saber de qué estamos hablando y de qué se le está acusando. Porque es muy fácil decir, estamos acusando a Mallorca por una violación sistemática de las leyes de inmigración. ¿Cuáles son las leyes? ¿Qué leyes ustedes alegan que él violó para pedir la destitución? Entonces, si lo vamos a debatir, cosa que es perfectamente válido, hay que entender de qué se le está acusando, y es lo que yo estaba tratando de explicar. Referente al uso de la palabra ya, porque el español, la gramática en español no fue mi mejor asignatura en Southwest, padre, pero tengo entendido que ilegal es un adjetivo calificativo. Por lo tanto, gramáticamente se puede decir que un inmigrante entró ilegalmente, pero usar un adjetivo calificativo para referirse sustantivamente a una persona creo que es un mal uso de la palabra, independientemente de la política alrededor de todo eso. Pero creo que no es correcto gramáticamente, y creo que en realidad no ayuda en nada
temas serios que se deben de enfrentar. Doctor Leal, pero quería darle a él la última palabra. Doctor Leal, con todo lo que está pasando, lo de Mallorca ayer, la frustración de quienes no escucharon el debate, incluyéndolo a usted y a mí, que quisiéramos haber escuchado algo sobre las verdaderas leyes, ¿no? Háblame un poquito de esta nueva situación con el parol. Estuve viendo en las noticias, yo creo que yo le mandé el titular esta mañana, pero quería que antes de terminar el show de hoy, tú nos hablaras un poquito de eso. No sé si la tienes ahí, pero... Sí, básicamente lo que ha pasado con lo del parol es que creo que la semana pasada hubieron una serie de negaciones, creo que más de 1000 a la vez. Rápido. Y creo que tiene que ver con que no se pudo demostrar la solvencia económica o no se pudo justificar el motivo para otorgar el parol para el potencial beneficiario. O sea que hubo un cambio técnico en el proceso, ¿sí o no? No, creo que es un proceso de adjudicación y son casos que fueron negados por un tema discrecionario, porque es un recurso discrecionario. Ok. O sea que el sistema de inmigración tiene derecho a hacer eso. En ese programa en particular sí no hay derecho de apelación porque es una medida discrecional. De hecho, para emitir un parol tiene que ser por discreción del Departamento de Seguridad Nacional por interés público o por motivos urgentes humanitarios. Wow. Doctor Leal, tú eres una enciclopedia, chico. Yo te admiro y te respeto. De verdad. I don't know where you keep all that information. You're the best. Gracias por todo este tiempo que nos has dado hoy, que ha sido un abuso de confianza, chico. No, hombre, al contrario. Encantado siempre. Creo que voy a cerrar con la frase de nuestra querida amiga, colega mía, Ana María Polo, y que sean cortés, anden con cuidado, edúquense lo más que pueda, y de eso creo que se trata este espacio Hablando Claro. Respete para que lo respeten, y esta parte le corresponde a usted, padre, y que Dios nos ampare. Ay, que Dios nos ampare. Oye, qué razón tan grande tiene. Y mira, ¿tú te acuerdas de todo eso? Yo te digo que tú eres una enciclopedia. You have one of these, ¿cómo le llaman? Esos memories, photographic memory, que todo lo que oyes y escuchas se te queda en el cráneo. Gracias, doctor. Te queremos, ¿verdad? Que igualmente, un abrazo. Ay, Dios mío.